Imagínense el avivamiento. Pero la iglesia, en aquel momento, la iglesia era de judíos, ¿no? Inclusive que ustedes saben que Pedro se quería negar o se negó para ir a predicarle a los gentiles, porque los gentiles eran como perros. El Señor le dijo a la mujer allá extranjera, le dijo: los perrillos no tienen derecho a comer de lo que es para los hijos. Pero el Señor, que todo lo tenía ya organizado, porque el Señor no se le ocurren cosas ni Él improvisa nada, entonces estaba establecido que al pueblo gentil había que predicarle la palabra. Amén. Y entonces nadie quería ir, no con los gentiles ni no dicho a metros. Y Dios tiene que hacer un proceso. A Pedro tiene que convencerlo con una visión, hay una situación fuerte, mientras él hacía un ayuno. Y a los demás que estaban en ese confort, entonces les viene la persecución. Se levantan contra ellos, matan al predicador, al diácono Esteban, a pura piedra. Lo apedrearon y lo mataron a piedra. Y la persecución, y todo el mundo comenzó a desplazarse, a huir. Y entonces dice: bueno, y esa no es la iglesia del Señor. ¿Por qué no manda fuego del cielo y mata a todos los que están persiguiendo la iglesia, para que la iglesia esté contentica? Pero es que Dios tiene un propósito, y Dios permite cosas. Entonces viene la persecución y los unos salen para un lado, se van a Samaria, otros se van para otra parte, y donde llegan esos desplazados van llevando el mensaje de la salvación. O sea, hay un propósito. Entonces este mensaje está enfocado en eso, porque a veces nos preguntamos por qué tanta situación complicada en el mundo, porque la evolución del mundo no se le ve en horizontes buenos, ni afuera del país ni dentro del país. Hay gente sacando visas y pasaportes porque se quieren ir de Colombia, porque es que Colombia está muy complicado. Pero uno oye por allá que Rusia y Ucrania están dándose en candela, que Israel y los otros de allá están dándose, y hablan de 30.000 muertos, de 13.000 muertos. Y entonces uno dice: y aquí Israel es un país de grande como Cundinamarca, como el más pequeño que el Valle, y hablan de un montón de muertos, 2.000, 3.000 muertos. Aquí en el Valle una noticia de esa, imagínense. Entonces uno, ¿para dónde se va? Entonces, hermanos, el único lugar donde uno está seguro es en el cielo. Entonces aquí uno se pregunta: ¿por qué pasan tantas cosas? Es que Dios las permite. Porque nosotros, hermanos, a veces necesitamos que se nos despierte. Alabanzas al nombre del Señor. Y a propósito de esto de que se nos despierte, tengo una propuesta para la iglesia, y de una vez se les voy a lanzar. Quiero que los viernes estemos aquí hasta las 9 de la noche orando. Los viernes. No una vez al mes, todos los viernes. Vamos a ver cuánto me acompañan. Pero vamos a orar. Porque es que hay almas para salvar. Porque es que hay hermanos que necesitan fortaleza. Porque hay hermanos que necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Porque hay hermanos enfermos que necesitan ser sanos para que testifiquen la gloria de Dios. Porque queremos ver la gloria de Dios moviéndose. Pero así, suavecito no se va a poder. Espero que hayan lamparitas encendidas hoy. Hoy es día de ayuno. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermanos,
A eso quiero apuntar con este mensaje. Ese capítulo 54 de Isaías le está hablando a los hijos de Israel que están dispersados por muchos lugares y otros están cautivos. Y entonces el Señor está comparando la relación de Él con ellos, con el pueblo de Israel, lo está comparando a una relación matrimonial. Amén. Aun cuando hayan estado separados por un tiempo, porque fueron, como ya dije, desplazados, están dispersos, están cautivos en otros lugares, los judíos, pero de todos modos el Señor le habla a su pueblo donde esté. Y Él promete, les está haciendo una promesa y les está diciendo que Él los va a volver a recibir con misericordia, que los va a volver a recibir con bondad y que Él va a seguir siendo su marido, no por poco tiempo, sino para siempre. A ver, leámoslo aquí, leamos por aquí, a ver, creo que es el 4 o el 5, el 5, el verso 5, el verso 5. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Y ahí está la firma, ¿cierto? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ese es su marido. Está diciendo Dios a su pueblo. Amén. Esta promesa, mis amados hermanos, puede también tomarse o aplicarse como un mensaje personal de esperanza para los que no tienen a Cristo. Aleluya. Para los que están alejados de Dios, para los que están desligados de la presencia del Señor, que algunos piensan que el Señor nunca los recibirá, aun cuando se arrepientan. Hay gente que cree, yo para qué me entrego si es que yo no tengo perdón. Pero este mensaje se puede aplicar para ellos. Porque por lejos que esté el ser humano en el pecado, el Señor dice, yo soy tu marido y tu hacedor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ningún enemigo del pueblo elegido por Dios ha podido prosperar contra él. El pueblo de Dios siempre ha tenido una protección. Gloria a Dios. Uno se queda sorprendido, hermanos. El pueblo de Israel estuvo esparcido, no tenía territorio. Cuando le dieron un territorio que fue en el desierto, un lugar árido, no le dieron unos terrenos fértiles para ser nación. Cuando vinieron de los lugares lejanos para ser nación en el año 48, fue un territorio desierto y eran unos pocos. Y se hizo nación, y como a los 2 años ya habían como 5 naciones enemigas ya atacándolos. Y han sobrevivido a todo eso. Amén. Al holocausto nazi, donde lo que se proponía ahí era de exterminar de la tierra a los judíos. Y se sobrevivió a todo eso. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, porque Dios siempre ha estado guardando al pueblo. Amén. Yo diría que hay personajes de la historia que podrían dar testimonio de esta verdad que les estoy predicando hoy. Por ejemplo, si estuviera vivo Faraón, tendría que dar testimonio de lo que les estoy diciendo. Que Faraón quiso exterminar al pueblo hebreo, pero no pudo. Con todos sus ejércitos, con todas sus armas, con todos sus carros de guerra, con todo lo que tenía, no pudo.
En el libro de Esther está la historia de cómo se quiso exterminar a los judíos. Había un personaje enemigo del pueblo de Dios que se llamaba ¿cómo? Amán. Y Amán dijo, los acabo como sea. Y fue aquel rey, y él buscó la manera de que el rey le firmara, y el rey sin saber le aprobó. Pero hubo una mujer valiente. Amén. Que se interpuso por el pueblo. Dios la usó. Alabanzas al nombre del Señor. Y bueno, a este personaje lo ahorcaron y por eso no puede estar aquí para dar testimonio. Pero pudiera dar testimonio de que no se ha podido contra el pueblo de Dios. Herodes quiso acabar y se levantó con todo contra el pueblo de Dios, pero no pudo. Ya les mencioné a Hitler, ¿cierto? ¿Se dice así? Ese hombre asesino que persiguió a los judíos para exterminar y no pudo. No los acabó. Ahorita unos enemigos que el pueblo siempre ha tenido, ahí están los filisteos atacando, esos son los filisteos. Y ahí está Israel haciéndole frente, defendiéndose. ¿Quién le quiere dar una alabanza al Dios de Israel? Entonces, para aquellos de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, que somos los mensajeros hoy en día, que estamos llevando a cabo los proyectos y los planes y los propósitos, aleluya, de este Dios grande y maravilloso en la tierra, y que estamos ocupados en la tarea que Él nos ha encomendado. Esta promesa de la que estoy hablando hoy de protección es también una realidad para nosotros. Nada nos ocurrirá si el Señor nos guarda, hermano. A menos que el Señor lo permita. Recordemos las palabras del Salmo 34:7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de todo el mundo. ¿Acampa alrededor de quiénes? Bueno, todos los que temen a Dios y son fieles a Dios tienen una protección de Dios. Y los defiende, dice el Señor. Y los defiende. Entonces, hermanos, en los comienzos, en la historia, permítanme, que es que como estuve cantando, tengo sed, tengo la garganta un poco afectada. Me disculpan, hermanos, por favor. Entonces, hermanos, en los comienzos, cuando Dios estableció su reino en los cielos, porque Él eternamente Él es rey, ¿cierto? Entonces Él es rey absoluto en los cielos. Pero cuando allá en los cielos, en ese reino que Él tiene, creó a Lucero, hijo de la mañana, una de sus más perfectas creaciones, o de sus más perfectas criaturas. Entonces este quiso ocupar su trono. Porque el pecado no se originó en la tierra, se originó allá en el cielo. Ezequiel 28:12 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras pasado, ¿no? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No era cualquier cosa. Lucero, hijo de la mañana, era lo más hermoso que había en el cielo.
Así lo presenta la Biblia. El verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que hubo un momento que se le acabó toda esa belleza. Esta criatura, llamémoslo así, Lucero, se llenó de iniquidad y se enalteció su corazón. Su propósito era llegar a ser igual a Dios, y con esas pretensiones quiso, digo yo en mi razonamiento sombrío un poco, pero creo que se acerca a la idea, quiso dar un golpe de estado en el cielo. Hizo una revolución, conquistó miles de ángeles para levantarse. Dice capítulo 28, Ezequiel 28, 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La multitud de tus contrataciones quiere decir que él tenía a cargo la mayoría de las responsabilidades allá. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Porque a veces uno cuando hace las cosas bien y cuando como que es la persona que si no está no se puede y se vuelve como indispensable, entonces eso le hace daño. ¿Cierto? Y dice la Biblia: y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Nadie que se ha levantado contra Dios le ha ido bien. Amén. Amén, amén. Entonces, a partir de ese momento se inició una guerra que yo la llamo una guerra irreconciliable. Una guerra. Y como todos aquí ya sabemos, en una guerra, hermanos, se necesitan armas. Amén. Amén. Se armó una guerra. Porque al diablo se le acabó la belleza. El Señor lo destronó, lo despojó, lo lanzó, lo expulsó, y aparte de eso le dijo: espanto serás. Ya no es tan hermoso. Yo no sé cómo era de feo. Dicen que es puerco y no se baña. El diablo es el que persigue nuestras almas. Es el enemigo de la iglesia. Es el enemigo de Dios. Y él tiene armas para atacar la iglesia. Pero Dios a la iglesia la dota de armas para enfrentar al enemigo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El poder ganar la guerra depende mucho, pues primero de la milicia, también depende de las estrategias, pero sobre todo depende mucho de las armas. Por eso las naciones en el mundo entero, hermanos, se preparan invirtiendo grandes presupuestos en la actualización y en la adquisición de poderosas y sofisticados armamentos. Amén, amén. El país que más armado esté es al que más respetan. Demos gloria a Dios. ¿Cuántos aquí se consideran soldados de Jesucristo?
Casi todos, yo también. Soldados de Jesucristo. Y los soldados somos llamados a la batalla. Y tenemos que disciplinarnos. Y tenemos que aprender a manejar las armas. No carnales, no materiales. ¡Aleluya! Desde luego, mis hermanos, que hay que aclarar, pues que una cosa son las armas carnales y materiales y otra cosa muy distinta son las armas espirituales. Alabanzas al Señor. Dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El creyente necesita la armadura de Dios. Nosotros, hermanos, usted no se imagina. Yo le voy a decir una cosa, usted no se imagina. Usted me oye este mensaje, pero usted no se imagina cuántos enemigos lo persiguen. Usted no imagina. Usted y yo estamos en pie porque Dios es bueno. Pero hermanos, entre más el cristiano se mete con Dios, el diablo más demonios le pone a perseguirlo. A este lo controlo con 2 demonios, casi ni va a los cultos. Pero este otro que ayuna, que ora, que quiere ganar almas, que quiere devorar el mundo con el evangelio, ese el diablo le montó una legión. Porque el diablo está organizado en sus ejércitos. Léase Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Y está organizado. Esto no es charlando, hermanos. Esto es de verdad. Vea, cuando usted se acuesta a dormir, hermano, mientras usted duerme, lo pueden estar asediando un montón de demonios. Pero esos demonios no se acercan a usted porque la presencia de Dios lo cuida. Lo cuida. La tentación para hacer las cosas del mundo es grande, la tentación, pero usted no lo hace porque hay un temor, y es que el Espíritu Santo lo defiende. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Capítulo 6, verso 12 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga esto. La lucha de nosotros es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El espacio está atestado de demonios. Esto es una realidad que nosotros no captamos, pero es una verdad. Amén, amén. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia: cuando un espíritu inmundo, malo, sale del corazón de Dios, porque cuando usted ora o se pone en las manos de Dios, el fuego del Espíritu Santo expulsa a los demonios. Por eso el que era maldiciente deja de serlo, el que era fornicario deja de serlo, el que era adúltero deja de serlo, el que era borracho, porque unos espíritus lo tenían encadenado, lo dominaban, pero vino el fuego del Espíritu y lo sacó de ahí, los liberó. Y cuando ese espíritu se va, ¿sabe qué dice la Biblia? Anda por lugares secos. Parece que el espacio es como una cárcel. Dicen, pues yo gracias al Señor nunca he estado preso, pero he visto que en la cárcel cualquier esquinita tiene precio. Y quítese de ahí, que es mi puesto.
y va a poner la ropa, ahí no. Porque una cárcel que está hecha para 500 personas hay 3.000. Algunos duermen colgados por ahí como los murciélagos. Triste, pero así. Y parece que así es el espacio, porque dice la Biblia: cuando un espíritu inmundo sale de la vida de una persona, anda por lugares secos buscando dónde ubicarse y no encuentra. Y entonces dice que él viene a visitar al lugar de donde salió. Usted no sabe cuántas veces lo visitan esos demonios que salieron un día cuando usted se le invocó el nombre de Jesús, descendió a las aguas del bautismo y salió de allí una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas se volvieron nuevas. Y esos que se fueron, usted no sabe cuántas veces lo visitan y se asoman. Y la Biblia dice: y si ese demonio, si ese espíritu vuelve y encuentra la casa limpia, barrida y adornada, ¿qué dice la Biblia? No se mete. Él dice: afuera hay un mundo de espíritus que no tienen dónde ubicarse. Va y se trae otro montón con él. Y ya no se mete uno, se mete por cada demonio, se meten 7 más. Y la Biblia dice: el postrer estado de esa pobre persona viene a ser peor que el primero. Por eso es tan complicado que una persona que se descarría se vuelva a levantar. No es fácil. Por eso, hermano, manténgase firme, no se deje mover. Hermano, aunque sea arrastrándose, aunque sea de rodillas, aunque sea, pero mantenga en el camino del Señor. No se vaya de la iglesia. Alabanzas al Señor. La guerra es peleando, hermano. Entonces, como se necesitan armas, viene la evolución de las armas. Las armas evolucionan. Cuando yo estaba pequeño, que siempre hace tiempito ya, los policías tenían sus armas, era con cachas de palo, carabinas, ¿no? Los carabineros. Eso hoy en día no sirve para nada, porque las armas evolucionan. Las primeras armas de las que se tiene conocimiento fueron, según la Biblia, fueron lanzas, dagas, espadas, martillos o mazos, hachas, etcétera, etcétera. Y esas se consideraban armas de corto alcance. Entre las armas de mediano alcance estaban la jabalina y la honda. Eran de mediano alcance. Entre las armas de largo alcance estaban las flechas con arco, con alcance hasta de 300 y 400 metros, con flechas. Estaban los lanzadores de antorchas con fuego, que eran para incendiar las ciudades amuralladas. Armas de las primeras que se tiene conocimiento. La Biblia dice, en 2 de Crónicas 26 está la historia del rey Usías. El rey Usías fue un hombre ayudado por Dios de una manera extraordinaria. Amén. Y en los días en que anduvo bien con Dios Usías, porque no fue todo el tiempo, entonces Dios lo prosperó y preparó un gran ejército contra los filisteos. Y Dios le permitió diseñar muchas armas. Capítulo 26, 2 de Crónicas
el versículo 14 en adelante dice: y Usía preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos eran unos cascos para defenderse en la cabeza, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ese fue Usías. Hasta ahí le dejo la tareita, porque usted sigue leyendo del 16 en adelante y usted encuentra ahí ya el declive. Porque al único que no le hace daño la honra y la gloria es al Señor Jesucristo. Entonces, la enseñanza que nos deja el rey Usías, muy claro, es que para ganar la guerra debemos estar bien armados, es decir, vestirnos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Y nosotros, digamos que estamos protegidos por el poder de Dios, de modo que a nosotros no nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en los días del rey Saúl. Primero de Samuel capítulo 13, verso 19. A Saúl le pasó algo muy grave. Dice la Biblia 13:19: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios y son todavía, habían dicho: para que los hebreos no hagan espadas o lanzas. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha, su hoz, que era lo de cortar el trigo y la cebada, y ellos no tenían ni siquiera con qué sacarles filo a las herramientas. No habían herreros, que eran los que hacían las armas. El precio era un pin por la reja de arado, y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día, lo que dice el verso 22, así aconteció que en el día de la batalla, ¿qué pasó, hermanos? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. O sea, los únicos armados eran Jonatán y Saúl. Los demás estaban a mano cruzada. Hermanos de la Graciela, familia de la Graciela, Iglesia del Señor Jesucristo en la Graciela, nosotros no podemos estar en esas condiciones. Amén. Nosotros tenemos que decirle al Señor que mire a ver cómo nos dota con algún arma para enfrentar al enemigo. Porque el enemigo se te quiere robar el hogar, se lo quiere destruir. El enemigo se quiere llevar tus hijos para el mundo, se los quiere volver adictos al vicio, a las cosas malas. El enemigo se quiere llevar, hermano, tu felicidad, la paz de tu corazón. El diablo te quiere robar lo más glorioso, que es el gozo de la salvación. El diablo te está haciendo atentados para que dejes de ser un buen cristiano. Y yo le pregunto, ¿con qué te defiendes? Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Ustedes verán si me creen lo que les predico. Pero yo sí les digo, hermanos, ese es el propósito del diablo. Ustedes no se acuerdan cómo dejó a ese pobre hombre que se fue de Jerusalén
le dio por irse de Jerusalén a Jericó, Jerusalén arriba y Jericó abajo. Porque hay gente que le gusta echar para abajo. Iglesia, para abajo no. Amén, amén. Vamos para arriba. Jerusalén arriba y Jericó. Y él dijo, me voy de Jerusalén para Jericó. Y cuando salió de Jerusalén, ¿qué había? ¿Qué había afuera de Jerusalén? Ladrones, enemigos, gente mala. Querían solo hacer el daño. Y ahí mismo lo agarraron, lo atracaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto, lo dejaron agonizante, tirado en la orilla del camino, abandonado, sin nada, le robaron lo que tenía. Seguramente lo apuñalaron, lo golpearon, lo azotaron, porque el enemigo te quiere así, te quiere ver así. Por eso no te vayas de Jerusalén. Iglesia del Señor, no te vayas de Jerusalén. Es peligroso. Es peligroso. Ese no es el tema, pero miren, hermanos, por el camino de Jerusalén a Jericó bajó un sacerdote. ¿Qué representa un sacerdote? Para mí es un tipo de la religión. Y se suponía que el que podía ayudar a ese pobre moribundo era el sacerdote. Pero el sacerdote se asomó, lo vio boqueando, muriéndose. ¿Y qué dice la Biblia? Siguió de largo. Porque la religión es así, hermano. La inmensa mayoría de los seres humanos tienen religión, pero la religión no ha podido librarlos del azote del licor, no los ha podido sacar del vicio de la fornicación, del adulterio, no los ha podido liberar del yugo de las drogas. Y la religión los mira y les hace ceremonias religiosas, pero no los puede liberar. Ustedes saben que el último que bajó por ese camino fue un samaritano. Y el samaritano era enemigo, no se esperaba nada. Judíos y samaritanos cero. El hombre venía de Jerusalén, un judío, y el que bajó un samaritano. Se esperaba que ese samaritano lo cogiera con el pie y lo acabara de matar, porque era un enemigo. Pero la Biblia dice, mire cómo es Dios, cómo pone el ejemplo, ¿cierto? La parábola. Dice que el samaritano se bajó del caballo, le limpió las heridas con vino, con aceite, lo cargó en sus brazos, lo montó en el caballo, lo llevó al hospital, pagó para que se lo atendieran. Porque el evangelio llega a un barrio y la gente dice, llegó la sala a este lugar. Esos bullosos no se espera nada del evangelio. Creen que somos los enemigos de la sociedad. Pero si la gente supiera lo glorioso que trae el evangelio a la vida de las personas. El evangelio es distinto a la religión. Porque la gente tiene religión, pero no tiene salvación. Pero el evangelio cambia la vida y da salvación y vida. A su nombre, gloria. Tener las armas y ser diestro en el manejo de las mismas armas es algo que nos debe caracterizar a nosotros, porque el verdadero creyente es un soldado de Jesucristo que debe estar preparado para la batalla y debe tener, no solamente tener las armas, sino saberlas manejar. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo Timoteo, eso es 6:12 de primera de Timoteo, le dijo, Timoteo, pelea. Alguien dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así que el apóstol le está mandando a su discípulo a pelear, pero no lo está mandando a pelear con los hermanos? Él le dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Aleluya. El diablo me quiere robar el gozo de la salvación, me le enfrento.
El diablo me quiere destruir mi hogar, lo enfrento. El diablo me quiere acabar la familia, yo lo enfrento, yo peleo. ¿Y cómo peleamos? ¿Cuáles son las armas? ¿Cuántos días de ayunos has hecho por tu hogar, por tu casa? ¿Cuántos días de ayunos ha hecho usted por sus hijos, por su esposo? ¿Cuántas oraciones, cuántas veces te has levantado en la madrugada a hablarle al Señor para decirle, dame fuerzas, dame palabras, permítame ser el ejemplo, permítame, Señor, mostrar que tú estás en mi vida, en mi corazón, aleluya? ¿Cómo has hecho la batalla? ¿Cómo has peleado la batalla? Porque voy a decir algo aquí que no va a sonar bonito, pero es una verdad. Hay creyentes que quieren que el pastor y la iglesia les peleen la batalla. Hermano, aquí le traigo la lista, las peticiones para que oren por nosotros. Y él en Netflix viendo revistas y tranquilo. No, puede decir cualquiera. Claro que vamos a orar por usted. Aquí estábamos orando por unos hermanos. Y en las horas de oración, en los devocionales de las hermanas que dan el ayuno, oramos por usted. Oran por usted y por nosotros. Claro que lo hacemos. Pero hermano, no se le olvide que cuando alguien está enfermo y el doctor le manda una medicina, se la tiene que tomar. Si el doctor le manda un tratamiento a mi esposa para algo y me lo tomo yo, les pregunto, ¿se aliviará mi esposa? No. Para poder que se alivie le toca tomárselo ella. Gloria a Dios. Entonces, claro que vamos a orar por los necesitados, pero usted tiene que meterse a pelear la batalla. Admiro a los hermanos que se dedican, los admiro, de verdad, mis respetos con ese hermano que se dedica con una familia y no lo quiere y lo rechaza, pero dice, estoy orando para que se entregue al Señor. Y le voy a llevar una serenata y le voy a tirar un tratado por debajo de la puerta y le voy a regalar una Biblia y yo no sé cómo, pero yo me lo voy, y está peleando la batalla. Amén, hermanos. Segunda Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque hermano, en la batalla se viven cosas complicadas. A veces se pasa bien, pero los enfrentamientos es cosa seria. Segunda de Corintios 10:3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces no lo haga con sus capacidades humanas. Amén. Hay gente que pelea con el otro y le echa sátira, así que usted que no va a la iglesia, usted que no busca a Dios, usted que es un impío, usted... No, aquí dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los filisteos no van a querer que estemos motivados. Los filisteos no van a querer que estemos armados. Nos van a querer quitar los herreros. Los herreros, quítenlos de entre los evangélicos, quiten los que ayunan, quiten los que oran, quiten los que evangelizan. Que sea una iglesia pasiva, que nadie se meta en esas cosas. Eso quieren los filisteos, desarmar la iglesia. No quieren que estemos motivados, que estemos armados para librar la buena batalla. Pero no nos olvidemos que vivimos en una guerra espiritual y que así como Dios nos permite tener armas para enfrentar al enemigo,
De la misma manera el enemigo está diseñando, o como dice el texto bíblico, forjando armas para tratar de destruirnos a nosotros. En esta guerra no hay tregua, hermano. Aquí no hay tregua. Esto es todo el tiempo. Y yo no los estoy asustando, los estoy ubicando en una realidad. Porque sí me preocupa, hermanos, cuando veo la iglesia tan pasiva. Sí me preocupa cuando los cultos se nos vuelven tan fríos. Sí me preocupa cuando ya el culto casi que no parece un culto, sino como una misa o un funeral. Me preocupa, me asusta. Sí, Señor. Porque aquí tiene que haber alguna chispa del Espíritu que nos mueva. Aquí tiene que haber algún poder sobrenatural, aleluya, que nos permita gozarnos. Aleluya. Cuando Dios le dé la oportunidad a usted de hablar, hable con autoridad, hable con la libertad que Dios da. Amén, amén. Ya para ir concluyendo, hermanos, me gustaría que consideráramos las formas particulares de nuestras batallas. Consideráramos. En la Biblia hay ejemplos de personajes con los que de pronto nos podemos identificar, algunos que entraron en batalla y no entendieron, no vieron las armas diseñadas por el enemigo y fracasaron. Uno de esos fue Acán. Acán entró en la batalla y él no entendió o no vio las armas que había diseñado el enemigo en su contra. Eso está en Josué capítulo 7 del 19 en adelante. ¿Cómo pudiéramos llamar esas armas que estaban diseñadas para el pueblo de Dios? A ver si recuerdan la historia de Acán. ¿Qué le pasó a ese hombre? Iban en la batalla y no le salió un enemigo con lanzas y flechas y jabalinas, no. Le dejaron por ahí tirado un manto babilónico finísimo y le dejaron por allí plata, y le dejaron un lingote de oro. Porque, hermanos, nosotros a veces esperamos que el diablo nos ataque de una forma y resulta que el diablo es estratégico y termina atacándolo por donde usted menos piensa. Acán estaba con su casco puesto, con sus canilleras, con sus corazas, él estaba en la batalla con su armadura y esperaba ver de dónde venía el ataque del enemigo, pero él no pensó que el enemigo le tenía armada unas armas tremendas. A ver, ayúdenme a predicar ya terminando la dominical. ¿Cómo llamaría usted esas armas? Dígale algo. Atractivas. Digámosle avaricia. Digámosle insujeción, codicia. Él sabía que eso era del anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Y hay cosas que son bonitas, pero usted no las debe coger. Son del enemigo. Amén, amén. Y con eso luchamos en la iglesia. Porque llegan épocas, temporadas, momentos, y los hermanos preguntan, hermano, ¿y es que es pecado que yo ponga esto en la casa? ¿Y es que es pecado que yo haga? Y no miran cómo el enemigo está forjando armas para destruirle su vida espiritual,
para que su hogar ya no sea el altar encendido donde se mueve la gloria de Dios, sino donde se le abra puerta para que entren otros a hacer daños. Amén, amén. Hermanos, denle gloria a Dios. Acá dijo, no, eso nadie se da cuenta, y tran lo guardó y cogió la platica y la metió y el lingote y envolvió todo eso y a la casa, hermano, y llegó a la tienda de campaña, porque no era ni casa sino una tolda donde se hospedaban, y cogió, hizo un hueco debajo y donde ponía las pieles para dormir, y ahí debajo hizo un hueco y guardó y metió lo que se había guardado. Y ustedes saben lo que pasó con eso. ¿Quién le diseñó esas armas en contra del pueblo? Pues fue el enemigo. Saúl entró en la batalla y tampoco vio las armas. Demos gloria a Dios. Primero de Samuel 15:7 en adelante dice que una de las armas que diseñó el enemigo, forjadas por el enemigo en contra de nosotros, pues sucedió con Saúl, hacer que hagamos a un lado la palabra de Dios para establecer los ideas nuestras y para llenarnos de orgullo. Cuidado con eso. A Saúl se le dijo, a Amalek hay que destruirlo. ¿Cuánto? Todo. Y Saúl llegó allá y dijo, bueno, aquí el que mando soy yo, entonces a Agag no me lo maten, tráiganmelo amarrado, saquen las ovejas gordas, traigan los novillos gordos, esos pónganmelos aparte, que no los vamos a matar. Y comenzó a establecer sus propias ideas y dejó a un lado la palabra de Dios. Y hay hermanos así, aquí en la Graciela no, pero hay, en alguna parte hay, que se rigen por sus propios conceptos y no le dan importancia a la palabra. Aquí hay que darle importancia a la palabra, porque esas son las trampas del enemigo, esas son las armas forjadas en contra de la iglesia. No hay tiempo para entrar en todos los detalles. Ya, Sansón tampoco vio las armas, tampoco las vio Sansón, uno de los jueces, uno de los grandes hombres de la Biblia. Enamorarse de una persona inconversa, ese es un arma del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un arma forjada. Fue por allá y se enamoró de una inconversa. Y vino y como él no podía, en la época no se podía que él mismo tomara decisiones. Entonces él vino donde el papá y la mamá y le dijo, papá, mamá, me enamoré de una filistea, estoy enamorado. Y el papá y la mamá, no, pero es que aquí hay muchachas muy bonitas dentro del pueblo. ¿Por qué no mira una de las de acá y se consigue una de las de acá? Nosotros lo casamos con... No, yo quiero la filistea, papá, yo quiero la filistea. Y armó la pataleta. Hermano, y le dice la mamá, le dice el papá, le dice el diácono, le dice el pastor, y no, yo lo quiero así, no le hace, yo lo arreglo, con oración y ayuno se arregla todo, se arregla. Después viene la yayay. ¿Qué pasó con Sansón? Terminó sin fuerzas, terminó ciego, terminó esclavo, terminó prisionero. Porque el diablo le tendió una trampa. Señor. Le puso un arma forjada y terminó haciéndole daño. Demos gloria a Dios. David no vio el arma que le puso. David era un hombre de guerra. Ese sí sabía estrategias de guerra. Ese era un guerrero. David era de los grandes guerreros, pero David no vio las armas que el diablo le puso. En la época en que tenía que estar en la línea de batalla, estaba ocioso en el palacio, en la terraza, paseándose por allá,
y se asomó y una muchacha, una señora bonita se estaba bañando al aire libre y él la vio y fue tentado y la codició y la mandó traer y se acostó con ella, todo lo que ustedes saben. ¿Y cómo terminó David? David terminó tirado en el piso dándole con la frente al pavimento y diciéndole: Señor, devuélvame el gozo de la salvación. En la condición que terminó el rey, porque no vio las armas del enemigo. Por favor, atiendan a la palabra. No las vio. Ananías y Zafira no las vieron. Consagraditos, buenos cristianos, fueron a un culto de esos de obra social, de esos que fueron a un culto, eran buenos cristianos. A ver quién nos aporta algo para el templo. Y Ananías le dijo a la mujer: oye, donemos lo que tenemos, la casa, para la propiedad para el templo. Y ella le dijo: hágale. Bueno, ya no la cita paisa, más o menos eso le dijo. Y entonces dijo, levantaron la mano y dijo: vamos a dar la propiedad que tenemos para el templo. Ahí mismo apuntaron a Ananías y Zafira. Y ahí mismo se fueron, vendieron la propiedad. Y cuando tenían la plata dijo: pero esto es mucho para la iglesia. Mire el diablo como es. Y yo aquí no les estoy haciendo un trabajo lavado cerebral como dicen algunos, les estoy predicando en la palabra. Porque la Biblia dice: no el que no prometa, sino que prometa y no cumpla. Y vinieron y entonces trajeron una partecita y dijo: esto es lo que, por lo que vendimos. Y ya el Señor le había soplado en el oído del apóstol. Y el apóstol le dijo: ¿por qué te has dejado tentar por Satanás? Tú hubieras podido quedarte con todo y no dar nada. Y listo, no pasa nada. Usted hubiera podido quedarse callado y decir: bueno, que dé otro, yo no doy. Y ya, te queda bien. Dice: pero por lo que has hecho, ahí están los pies de los que te van a sacar, porque te vas a morir ya. Y se murió. Y entró la mujer, Zafira. Dice: Zafira, hermana, Dios la bendiga, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Por cuánto vendieron la propiedad? Dijo: por tanto. Dijo: mentirosa. Bueno, no lo dijo así, pero más o menos también. Digo: ahí acabaron de sacar al marido suyo muerto. Usted también. Ustedes me están entendiendo la enseñanza. Hay armas forjadas contra la iglesia. Y la iglesia debe conocerlas. Y hay armas, o armas no, está la armadura de Dios para la iglesia, y la iglesia tiene que conocerla. Usted tiene que ponerse los zapatos del evangelio. Usted tiene que ponerse la coraza de justicia. Usted tiene que ponerse el yelmo de la salvación. Usted tiene que ponerse el cinto de la verdad. Usted tiene que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted tiene que orar y ayunar para que esté con el armamento fuerte contra el enemigo. Aleluya. ¿Cuáles son las armas forjadas, diseñadas, que el enemigo quiere hacer prevalecer hoy contra nosotros? ¿Cuáles? El conformismo es uno. La negligencia es otro. La pereza espiritual es un arma poderosa del diablo que la diseña en contra de la iglesia. Aquí no hemos hecho el primer devocional, lo que hace que yo estoy en la madrugada. Hay que hacerlo, a ver cuántos vienen. ¿Cierto? Una oración de 5 a 6 de la mañana. Uno se programa y ahí no hay disculpa que el trabajo, porque a las 6 alcanza a ir a trabajar. ¿Cierto? Pero a veces, hermano, el mal uso, óigame bien lo que le voy a decir, que es un arma poderosa del enemigo. El mal uso de las redes sociales. Porque las redes sociales no son malas, así como la plata no es mala, es el uso que se le da.
Señor. El mal uso. O sea, la hermana que es casada mandándole ahí corazoncitos y cositas al otro hermano, eso no, mano. Amén. No, la mujer que es de Dios subiendo fotos en ropa pequeña por ahí, exhibiendo. A mí me parece que una mujer creyente no le queda, no le luce. Un hombre por ahí en pantaloncillos ahí exhibiendo ahí en el Facebook, hermano, eso no es de un creyente. Discúlpeme, hermanos. Discúlpeme, pero el Hijo de Dios tiene que saber cómo se no haga mal uso. Usted puede hacer eso en su casa, y es más, allá en el cuarto, en la intimidad con su pareja, haga lo que quiera, como quiera, pero hermano, eso es su vida privada. Las redes son para usarlas bien. Aleluya. Mire que ahí tenemos un grupo de creyentes y uno ve casi que suban cosas bien buenas, un mensaje o una cosa. A veces, hermanos, los usamos para cosas que no es, pero para lo positivo a veces no lo usamos. Eso es un arma del enemigo, poderosa. Si usted supiera cuántos divorcios y cuántos hogares destruidos hay por causa de las redes sociales, hermano, la estadística es altísima. Que Dios nos ayude, porque no son las redes, es el uso que les damos. El modernismo y la vanidad, un arma del enemigo, forjada. Porque el creyente así no tiene como estar en el comportamiento como hijo de Dios. Modernismo, vanidad, la indiferencia y la amargura en el corazón. Hay creyentes que se dejan amargar el corazón de cosas. La insubordinación y la rebeldía. Eso es un sinónimo ahí, pero bueno, así lo escribí. Aquí, hermanos, aquí en la iglesia hay un conducto regular, ¿cierto? La idolatría, la falta de reverencia a lo sagrado. A veces tomamos las cosas folclóricamente, es un arma que pone el enemigo y nos hace menguar en lo espiritual. Y tantas otras, hermanos. Aleluya. Pero yo sé que ya están cansaditos, no voy a predicar más. Y yo los invito a que no seamos como el ejército de Saúl, que cuando entraron en batalla estaban sin una aguja en el bolsillo. Yo los invito a que adquiramos la armadura de Dios y le pidamos a Dios que nos permita conocer las armas del enemigo. Cuando usted capta que por el Espíritu que eso que está pasando no es bueno, entonces usted se guarda. Esto es un arma que le está poniendo el enemigo. Uno sabe, hermano, el Espíritu lo guía, ¿cierto? La hermana sabe cuando el hermano la saluda y se le queda ahí con la mano ahí así. Dice, no, me está torciendo. No, es que se sabe. Esas son armas que el enemigo usa. El hermano sabe cuando la hermana lo mira con malicia. Uno sabe, uno de hombre sabe. Esas son armas del enemigo. Guardémonos para Dios. Estamos en tiempos peligrosos y en tiempos de guerra. Pero con Cristo somos más que vencedores. Póngase de pie, por favor. Vamos a hablar y vamos a